El peronismo se encuentra en una de sus grandes encrucijadas. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento estratégico, uno de esos que circulan por dentro y que dibuja una hoja de ruta de cara a 2027. Y ojo, no es solo un plan electoral, es toda una propuesta para repensar su identidad en una Argentina que está, como sabemos, muy fracturada. Y todo arranca con una metáfora, una imagen que lo define absolutamente todo. Argentina es como una casa en construcción. Pero a diferencia de lo que podríamos pensar, la clave no está en los cimientos. Lo esencial, según este texto, está en la viga central que lo aguanta todo. ¿Y para qué sirve esa viga? Pues bien, el documento la identifica con el propio peronismo y le da una única misión: mantener el equilibrio. Pensemos en ello. Por un lado tienes la fuerza del capital, que pide, que exige inversión. Y por el otro, el reclamo de la justicia social, del trabajo. La viga, según esta visión, no puede inclinarse hacia un lado ni hacia el otro. Su trabajo es repartir las tensiones para que la casa, sencillamente, no se venga abajo. Vale, con esa imagen en la cabeza, el documento pasa a hacer un diagnóstico del presente, y es un diagnóstico crudo. La conclusión es muy clara. La casa está peligrosamente desequilibrada. La viga no está haciendo su trabajo y toda la estructura política y social del país está partida en dos. El análisis nos muestra un país dividido en dos grandes bloques. Por un lado, un bloque que apoya al gobierno actual, que busca un orden macroeconómico, que cree en la meritocracia y que se moviliza contra la casta política tradicional. Y en la otra esquina, el bloque opositor, que siente el golpe del ajuste en el bolsillo, en su poder adquisitivo y una sensación cada vez mayor de desprotección. Son literalmente dos Argentinas que parecen caminar en direcciones opuestas. Pero ojo, porque el análisis va más allá de esta división general y nos dice exactamente dónde la fractura es más profunda. Fijaos en la tabla. El grado de polarización se dispara a niveles de muy alta, en la clase media-baja y en los sectores populares. ¿Qué significa esto? Pues que la tensión social está al rojo vivo justo en los grupos que más están sufriendo la crisis económica. Y claro, es el gran desafío que el documento plantea de cara a las elecciones legislativas de 2025. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, el documento no se queda solo en describir la fractura. Propone un giro. Argumenta que, debajo de toda esa capa de polarización, de ruido, de conflicto, existe un terreno común. Que la clave estratégica no está en ahondar en la división, sino en todo lo contrario, en encontrar los puntos de encuentro. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? En un país que parece tan enfrentado, ¿de verdad existen aspiraciones que nos unan a todos? Bueno, pues contra todo pronóstico, la respuesta que da este análisis es un sí rotundo. ¿Y cuáles son esos puntos de convergencia? Pues mirad, estabilidad económica, empleo de calidad, seguridad, un federalismo que funcione de verdad, transparencia. Es sorprendente, pero el documento sostiene que más allá de las etiquetas ideológicas, la inmensa mayoría de la sociedad argentina en realidad quiere lo mismo para el futuro del país. Y así, sobre ese supuesto terreno común, llegamos al núcleo de la propuesta. Se articula una estrategia para que el peronismo deje de ser una de las fuerzas en conflicto y vuelva a ocupar ese rol original, ser la viga que asegura el equilibrio. Es un plan, en definitiva, para reconstruir no solo un partido, sino una función dentro del sistema político. Esta estrategia se despliega en 6 ejes que están todos conectados. Por un lado, tenemos una parte de reconexión social y económica, con el foco puesto en el trabajo digno y el desarrollo federal. Y por otro, una renovación puramente política, modernizar el discurso, recuperar la confianza en las instituciones y un punto que se marca como clave, volver a conectar con la juventud. En el fondo, toda esta estrategia se podría resumir en una sola idea, en un mensaje clave. El movimiento tiene que volver a ser el centro de gravedad del país, no un polo más en la grieta, sino justo el espacio donde la producción y el trabajo, el Estado y el mercado, puedan por fin encontrar un punto de equilibrio, de cooperación, en lugar de vivir en una confrontación permanente. Y esto nos lleva al concepto final que para mí es quizás el más innovador de toda la propuesta. La pregunta es, ¿cómo se construye poder desde la oposición cuando no tienes los recursos del Estado? Bueno, pues el documento lo llama el triángulo de poder alternativo. El primer vértice de este triángulo, y esto es fundamental, no es el poder formal de un cargo, es la legitimidad social. Se trata de construir un poder moral, un poder cultural, recuperando la confianza de la gente a través de una renovación ética y de un discurso que proponga soluciones, en lugar de quedarse solo en la crítica. El segundo vértice es la influencia territorial. Es el poder real, el del día a día, el que se ejerce desde abajo a través de los intendentes, los gobernadores, las organizaciones sociales. La propuesta es clara:
construir poder demostrando capacidad de gestión en lo local, en lo concreto. Y el tercer y último vértice, la agenda pública. La idea aquí es pasar de la reacción a la acción. Se trata de marcar el debate nacional, pero no a base de protestas, sino con propuestas técnicas, con proyectos de ley serios y con una nueva generación de portavoces capaces de discutir de tú a tú el futuro del país. Entonces, si juntamos todas las piezas, este triángulo de poder alternativo es, en esencia, una estrategia para construir el poder del pueblo desde la base, sin necesidad de controlar el gobierno. Es la forma de hacer frente al poder fáctico, al de los grandes intereses financieros, con otras armas, con legitimidad social, con una fuerte presencia territorial y con la capacidad de marcar el rumbo del debate público. Hay una cita en el documento que lo resume a la perfección. Cuando no se tiene el poder formal, se debe construir el poder moral, social y cultural. Ese es el verdadero capital político. O sea, dicho de otra manera, la legitimidad y la confianza son más importantes que el cargo que se ocupa. Y con esto cerramos el círculo volviendo a esa metáfora con la que empezamos, la de la casa y la viga. El plan está sobre la mesa, el diagnóstico parece claro, pero la gran pregunta que queda flotando en el aire y que solo el tiempo podrá responder es si esta viga, rediseñada y reforzada con todas estas nuevas ideas, será realmente capaz de soportar el enorme peso del futuro argentino.